Buenas tardes a todos y todas, bienvenidos a esta sesión de Educapris. Una disculpa por la demora de 19 minutos, tuvimos algunos problemas técnicos porque nuestra plataforma de Telmex se saturó. Si conocen a alguien que quiere entrar a la plataforma, por favor avísenle que en YouTube también estamos transmitiendo porque sabemos que esta sesión es de mucha importancia para todos ustedes. Hoy nos acompañan bastantes integrantes de autorización sanitaria, incluyendo la comisionada. Muchas gracias a todos por participar. Siempre es un gusto tenerlos aquí. Antes de iniciar la sesión, me encantaría pasar la palabra a la comisionada América Orellana para que dé una importante noticia y luego ya nos concentramos en las modificaciones al RIS. Muchas gracias, mi querido maestro Pablo. Me permito en este momento retirarme el cubrebocas. Y esto es una noticia muy relevante. El día de hoy, esta Comisión de Autorización Sanitaria ha tenido a bien emitir una modificación a las condiciones de registro de esta vacuna denominada Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine, el cual es de como bien lo dice el nombre, de este establecimiento Pfizer y que va dirigido a una nueva indicación terapéutica. Esta vacuna tiene como fin de uso prevenir la enfermedad por coronavirus 2019 para adolescentes mayores de 12 años y adultos. Es decir, que a partir del día de hoy, esta vacuna ya puede ser aplicada a todas las personas que sean mayores de 12 años, es decir, a nuestros jóvenes adolescentes, y con esto COFEPRIS asegura y garantiza la ampliación de cobertura para la protección contra esta terrible enfermedad que nos está aquejando a nivel global. Muchísimas gracias. Esta es la primera anuncio, al cual agradezco, maestro Pablo, que nos permita dirigirla, comunicarla a través de su plataforma, y donde ahorita vemos con mucha satisfacción y mucha alegría pues toda la convocatoria que hemos tenido, y agradecemos a todas y a todos que estén presentes hoy con nosotros. Muchas gracias. Gracias, comisionada. Me gustaría destacar sobre este tema de la vacuna de Pfizer, que muchos de los que están aquí sentados pues, están involucrados en este proceso, y la verdad es una labor titánica que tiene que hacer autorización sanitaria para poder solventar todo este tipo de tramitología. Nosotros desde Fomento ayudamos en una parte atendiéndolos a la empresa y demás, entonces sí ha sido un gran esfuerzo institucional para poder cumplir. Bueno, pues ya pasando de este tema, Julio, ¿podrías presentar a nuestros invitados, por favor? Claro que sí, muchas gracias a la Comisión de Autorización Sanitaria por acompañarnos nuevamente en Educapris con un tema muy relevante. Y bueno, antes de pasar a la presentación, pues daré una breve semblanza de nuestros invitados para pasar a la presentación. Bueno, pues encabezando a la Comisión de Autorización Sanitaria, pues está la doctora América Orellana, quien es química farmacobióloga, maestra en salud pública, doctora en administración pública y anteriormente también se desempeñó como directora de calidad y proyectos especiales. También nos acompaña el maestro Iván Omar Calderón Lojero, quien es químico farmacobiólogo egresado de la UNAM, donde también obtuvo el grado de maestro con sus estudios enfocados en nanotecnología y vías no convencionales de administración. Ha laborado en la industria farmacoquímica, farmacéutica y de estudios clínicos. Actualmente funge como director ejecutivo de autorización de proyectos y establecimientos. También nos acompaña la química farmacéutica bióloga Norma Lucía Domínguez Llerena, quien es egresada de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la UNAM. Cuenta con una experiencia laboral de 22 años en la industria farmacéutica, desempeñando puestos como analista en las áreas de microbiología y procesos estériles de control de calidad, y también como coordinadora general del equipo de desarrollo farmacéutico en la Jefatura de Asuntos Regulatorios e Ingeniería de Empaque para diferentes plantas farmacéuticas. Ha sido responsable sanitario en plantas farmacéuticas con manejo y control de estupefacientes y psicotrópicos. También gerente de aseguramiento de calidad para tercero autorizado de intercambiabilidad
y tercero autorizado laboratorio de pruebas. Cuenta con experiencia en implementación y manejo de sistemas de documentación ERP. Ha sido auditora líder con certificación como auditores internos en la norma ISO 9001 por el Instituto Mexicano de Sistemas de Gestión y cuenta con un diplomado en regulación impartido por COFEMER y también en química forense impartido por la UNAM. También nos acompaña la ingeniera Lorena de la Garza Allende, quien es ingeniera biomédica con más de 20 años de experiencia en asesoría y gestoría especializada sobre asuntos regulatorios, desarrollo de nuevos productos y control de calidad y acceso. Actualmente funge como subdirectora de servicios de salud y de dispositivos médicos. Tiene el encargo de mejorar la estrategia de atención de los trámites ingresados, rezago y mejoras del área. También tiene el encargo de la revisión de normatividad para dispositivos médicos, homologación de estrategia con otras agencias regulatorias, así como con la OMS. También es miembro del Comité de Dispositivos Médicos de la Farmacopea, participante activo en comités de expertos de COFEPRIS para la revisión de normas oficiales mexicanas de dispositivos médicos. Es miembro del Comité de Trabajo Mexicano ISO TC 210 para la revisión de estándares internacionales ISO, y es encargada y maestra del Diplomado de Farmacovigilancia y Tecnovigilancia en la Facultad de Química de la UNAM. Y por último, pero no menos importante, también nos acompaña la licenciada Gabriela Huitrón Ramírez, quien es directora de proyectos especiales de la Comisión de Autorización Sanitaria y es un elemento clave para la estrategia que estamos teniendo en COFEPRIS de atención al rezago. Muchísimas gracias a todas y todos por acompañarnos y les doy la palabra a la Comisión de Autorización Sanitaria para que nos puedan ilustrar en este tema. Muchas gracias, maestro Julio. Agradecemos la presentación tan cálida que siempre nos dan y el recibimiento que también nos dan. Vamos a ver este tema que es muy importante, muy preponderante en este nuevo panorama regulatorio. Todas las modificaciones que se han realizado al reglamento de insumos para la salud, los cuales ustedes lo conocerán, fue el 31 de mayo cuando se dio esta modificación. Adelante, por favor. Muy importante mencionar. Aquí vemos en términos generales cuáles son las condiciones en las que se han dado estas modificaciones. Impactan obviamente a diversos rubros de este reglamento. ¿Qué es lo que tenemos? En términos generales vemos una mejoría, es decir, una simplificación de plazos. Vemos la opción de estos etiquetados, estos diferenciales en los etiquetados para el sector privado, para el sector público. Vemos también simplificación en materia de biocomparabilidad con respecto a las reuniones del Comité de Moléculas Nuevas y del Subcomité de Evaluación de Productos Biotecnológicos. También ya hacemos aclaraciones en lo que es el agotamiento de existencias del material de envase, el material de empaque, una vez que se realiza una modificación. Las cuestiones preponderantes, esta apertura a nivel global sobre las condiciones de ingreso de la información en idioma ya sea español o inglés, y aquí vamos a aclarar también muchas de las dudas que ustedes nos han tenido a bien exponer. El proceso de prórroga, también vemos simplificación, vemos requisitos que no eran necesarios. Dejamos a un lado lo llamábamos acá como un registro resumido en un proceso de prórroga, donde la industria tenía que prácticamente volver a presentar la información técnica científica para poder hacer esta prórroga, esta renovación del registro por otro quinquenio más. Y finalmente una aclaración muy importante que hace referencia a lo que es la cesión de derechos. Algo tan simple que se nos no estaba claro en el reglamento anterior de quiénes eran las figuras responsables de que una vez aprobada esta cesión de derechos a través de este contrato,
se declarara en el oficio de registro a través de esta autorización. Todas estas modificaciones que se le han realizado al RIS, lo único que nos dan es una simplificación administrativa, es decir, analizamos los requisitos y no sin esto dejar descubierto o que se llegara a pensar que hay una desregularización. No, simplemente es una simplificación y evaluamos con los puntos claves, los puntos críticos para poder tener este proceso. Muy importante también en términos generales es la entrada en vigor de esta modificación del reglamento. También algo que debemos tener muy en cuenta son los transitorios de esta modificación, las fechas límites para hacer todas las adecuaciones normativas, tanto por parte de la autoridad, así como por parte de los regulados, y principalmente la cuestión de los etiquetados para el sector salud. En un momento también le voy a ceder la voz al maestro Iván Omar Calderón para que nos explique de una manera sintética, rápida, amena, toda la parte de cómo se va a implementar al interior de COFEPRIS todos estos cambios y adecuaciones que se han emitido ya a través del diario oficial de la Federación. En este momento, pues maestro, le cedo el micrófono. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a Educapris por invitarnos nuevamente a esta mesa. Pero gracias a ustedes por estar conectados, sobre todo a esta hora de la tarde y escuchando un tema tan complejo, pero que lo trataremos de hacer de la manera más reducida. Pues bueno, vamos a empezar, la presentación la vamos a llevar con base en los artículos que se han ido modificando, que hubo una reforma en los artículos, y para el cual comenzaremos con el artículo 26. En este artículo 26, la reforma radicó en indicar que debe existir un diferenciador entre el material, entre el producto que se destina al sector salud y el producto que se destina al sector privado. Para esto, la interpretación tendrá que ser considerada de la siguiente forma. Cuando exista un empaque secundario, bueno, antes que nada, esta diferenciación tiene que estar en el empaque visible. Es decir, cuando existe un empaque secundario, tendrá que estar en este, y cuando no, tendrá que estar en el empaque primario. Solamente en estos dos tipos de empaques cuando se va a notar el diferenciador. La diferenciación radicará en la clave del compendio y las leyendas de prohibido su venta y exclusivo para venta en. Esto lo vamos a llevar en operación de conformidad con el numeral 5.28 de la norma de 072, que esta norma nos habla de etiquetado. Es decir, que esta implementación no requerirá una autorización sanitaria. Sin embargo, si el particular así lo decide, podrá hacer la inclusión en los marbetes existentes cuando sea sujeto de modificación. Entiéndase que lo que se necesita es un proyecto general, es decir, dentro del proyecto que ya se va a tener autorizado, van a tener entre corchetes esta información que podrán o no podrán incluir. Es decir, si es para el sector público, lo deberán incluir. Si no es para el sector público, lo podrán eximir. En general, esta reforma la podemos definir en tres grandes rubros. La inclusión de la clave del compendio de insumos para la salud, la cual también ya estará expresada en los registros sanitarios. Eso es algo muy importante. Lo iremos expresando de forma paulatina conforme pase la prórroga o conforme pase una modificación o el registro esté sujeto a una modificación. Entonces, esto es de forma, les reitero, paulatina y lo vamos a ir haciendo con los trámites que vayamos liberando. Prácticamente la implementación de este artículo 26 es de manera automática, es decir, vamos a hacer uso del 5.28 de la norma 072 y después de esto, cuando tengamos la modificación a la norma, ya vendrá expresado en la norma correspondiente a la 072 y en su año de emisión. El siguiente artículo, un artículo bastante controversial para todos los que nos escuchan el día de hoy, es el artículo 153. Como ustedes podrán ver en la presentación, decidimos incluir título sexto, autorizaciones y avisos. Es por ello que incluimos esto porque para los procesos de autorización es que este artículo aplicará.
Es decir, se debe de entender que para obtener un registro sanitario, usted requiere un proceso de autorización. Ergo, el dossier será aceptado en idioma, sea inglés o sea español. Es importante que los documentos legales, si se presentan en un idioma distinto al inglés o al español, deberán de estar con traducción por perito traductor. En cuestiones de formalidades, apostilla y legalización, estas deberán ser traducidas al idioma español en caso que se encuentren en un idioma distinto al inglés o al español. Entiéndase esto, que el dossier que acepta el Centro Integral de Servicios, en todos sus documentos será aceptado sea en inglés o sea en español. El siguiente artículo, el cual, como bien lo mencionaba la comisionada, es una reforma que se dio para una optimización en el proceso de evaluación por parte del Comité de Moléculas Nuevas. Es decir, estas autorizaciones para el Comité de Moléculas Nuevas, bueno, estas opiniones que emite el Comité de Moléculas Nuevas, estará sesionando el Comité de Moléculas Nuevas en conjunto con el Subcomité de Productos Biotecnológicos. Es decir, tendrán una sesión en conjunto para determinar los medicamentos biotecnológicos biocomparables. Como siguiente punto tenemos el artículo 185, el cual indicaba en la reforma, antes de la reforma de mayo del 2021, indicaba el tipo de modificaciones. Entonces, en este sentido, bueno, se derogó aquellas fracciones en las cuales hacía hincapié en cada una de las modificaciones y se engloban como modificaciones técnicas y modificaciones administrativas. La justificación por escrito que avala la necesidad para el cambio de envase primario ya no es necesario. Asimismo, tampoco es requerida las copias de las monografías de los aditivos y los excipientes. Tampoco serán requeridas sus referencias bibliográficas para cambios de dichos ingredientes. Importante que en la fracción cuarta de este artículo se elimina la necesidad de la inclusión de la firma del responsable sanitario del establecimiento. Grosso modo, estas son las modificaciones o las reformas que se hicieron en el artículo 185. El siguiente artículo, 186, que nos hablaba de los plazos que la Secretaría tiene para resolver las solicitudes, se factorizan y nos indica que serán resueltas en un tiempo de 20 días para modificaciones administrativas y 40 días para modificaciones técnicas. En el reglamento anterior lo que nosotros teníamos era una definición de cada tipo de modificación y daba los tiempos para cada tipo de modificación. El día de hoy solamente habla de modificaciones administrativas y modificaciones técnicas. En cuanto al artículo 189, la reforma en general contempló el tiempo el cual el particular tendría para agotar el material de empaque previo a la autorización de la modificación. Para este punto, bueno, nos permitimos indicar en la presentación una fecha del 1 de junio, ya que el 1 de junio entró en vigencia la reforma. Esta fue publicada el 31 de mayo en el Diario Oficial de la Federación y dice que entra en vigor a partir del 1 de junio. Es decir, todas las modificaciones o todos los registros que se obtuvieron a partir o que se han tenido a partir del 1 de junio tendrán la leyenda de un plazo de 240 días que es improrrogable. No es un tema discrecional, los 240 días se otorgan a todas las modificaciones y será un plazo improrrogable. Es importante indicar que aquellas modificaciones o aquellos trámites que estuvieron sujetos previos a la reforma, existirá y sigue existiendo el aviso de prórroga para el tiempo de agote de existencia. Por eso es que en la diapositiva ustedes pueden ver, después del 1 de junio el plazo es improrrogable y antes del 1 de junio el plazo es prorrogable. Es decir, los trámites COFEPRIS 04003 siguen siendo vigentes para aquellos registros que se hayan emitido anterior a la publicación de la reforma del Reglamento de Insumos para la Salud. Para aquellos registros en los cuales no esté expresada estos 240 días indicados en el registro, pues lo que se ha decidido es que la Comisión de Autorización Sanitaria emitirá un oficio circular donde se ratifique que el tiempo que tendrán ustedes es de 240 días para el agote de existencia
y en caso de que no tengan esta leyenda, que se rectifique, que el agote de existencias de 240 días para todas las autorizaciones que tengan como fecha de emisión posterior igual al 1 de junio. El artículo 190, que nos habla de cesiones de derechos, es importante que el cambio radicó o la reforma radicó en la persona que, en el ente jurídico que está habilitado para presentar este trámite. Es decir, indica que será el nuevo titular quien podrá hacer esta presentación de la cesión de derechos. Es importante por escrito se debe de entender como el trámite de cesión de derechos. Es decir, una vez que ustedes obtengan su escritura pública o este instrumento que presentan para la cesión de derechos, el tiempo de este documento no podrá exceder los 30 días para la presentación de la cesión de derechos. También es importante recalcar que en el caso de los proyectos de etiqueta, el alcance que tiene una cesión de derechos solamente es para el titular. Es decir, los proyectos que sometan a la comisión serán autorizados siempre y cuando existe este cambio en el titular. No puede verse reflejado ningún cambio que no sea el del titular, a través de la homoclave de cesión de derechos. Es decir, que el particular puede seguir sometiendo una modificación en conjunto para los cambios, sea de nombre, distribuidor, almacén o las figuras que estén dentro del registro sanitario. El siguiente artículo que es importante, que ha sido reformado, es las prórrogas. Y las prórrogas en este caso se deben entender prórrogas de medicamentos y prórrogas de insumos para otros insumos. En este caso, 190 bis 1 y bis 2 nos menciona las prórrogas de medicamentos. Es importante entender y que nosotros compartamos esta parte, que las modificaciones mayores que impacten en farmacocinética del fármaco deberán presentar el informe técnico unido por unidades de intercambiabilidad. Estos casos solo aplican si y solo si existe una modificación. Es decir, si la prórroga es en conjunto con una modificación, deberán de presentar el trámite su estudio de intercambiabilidad, de conformidad como lo indica el Consejo de Salud General a través del acuerdo que determina las pruebas de intercambiabilidad. Para el caso, existe otro supuesto donde deben de presentar este estudio, es cuando este acuerdo se ha modificado y tengan que indicar o tengan que presentar el cambio del tipo de prueba. Son estas dos en las únicas situaciones previstas en las que el particular deberá remitir nuevamente deberá remitir por primera vez, porque en teoría no lo tendrían, el informe de intercambiabilidad. ¿Y qué es lo que se simplificó en este trámite muy importante? Bueno, no se solicitan ya artes, no se solicita el certificado de buenas prácticas de fabricación para fármaco y tampoco está la solicitud de la licencia sanitaria. Eso es importante de la simplificación que hubo en este artículo 190 bis 1. Y para el 190 bis 2, que nos indica para aquellos medicamentos de fabricación extranjera, bueno, adicionalmente a lo que ya habíamos mencionado, esta coincide la presentación del certificado de buenas prácticas de fabricación para el medicamento. En el caso de otros insumos, nuevamente, la primera prórroga puede ser hecho por en este caso va a ser la no presentación de etiquetas, instructivo y manual, no se presenta ya el certificado de análisis y tampoco se presenta el certificado de buenas prácticas de fabricación. En el caso de las prórrogas, de los insumos de fabricación extranjera, se deberá presentar el certificado de buenas prácticas de fabricación. En el artículo 190 bis 6 y 7 es importante entender la modificación que hubo de las prórrogas. El reglamento de insumos para la salud el día de hoy coincide dos tipos de prórrogas. La primera prórroga, que es la información que se debe presentar conforme a lo previamente descrito, y prórrogas posteriores a la primera. En este sentido, el reglamento considera en su reforma que la autoridad tiene 120 días naturales para su resolución. En el artículo 190 bis 7, que indica los formatos que deberá de exhibir la Secretaría para que se realicen los trámites de prórroga, pues queremos informarles que esos formatos están en desarrollo, pero estos formatos que están en desarrollo están alineados con los requisitos del RIS. Importante, cuando estos formatos sean publicados
y la vigencia del registro sea prorrogada de forma cuasi automática, la vigencia que se tomará será a partir de la fecha de sometimiento de la prórroga. Y el último punto, que es el tema de transitorios, es, bueno, primero, como había mencionado, es la vigencia de esta reforma del Reglamento de Insumos para la Salud, que es efectivo a partir del 1 de junio. El segundo es la implementación de que la Secretaría contará hasta 180 días para su implementación. El tercero transitorio es referente al artículo 26, que nos habla de una presentación diferenciada y del sector público, es decir, está ligado de las adquisiciones del sector público con materiales del artículo 26, que tiene 180 días para esta implementación. Y por último, el cuarto transitorio, que nos habla de aquellos materiales que se tenían previamente en la entrada en vigor de esta reforma, pues tendrán un agote de 120 días. Grosso modo, esta es la reforma que hubo en el Reglamento de Insumos para la Salud. Tratamos de hacerlo lo más resumido posible para dar pie a preguntas o inquietudes que puedan llegar a tener, ya sea en la implementación o en la interpretación que hemos dado el día de hoy. Muchas gracias, Iván y América, por la presentación. Y ahora vamos a pasar a la parte más interesante, a la sesión de preguntas y respuestas. Y la comisionada propone que ella seleccionará las preguntas directo del chat y iremos respondiendo algunas de ellas. Adelante, comisionada. Muchas gracias, maestro. Y aquí hay varias preguntas muy interesantes. Creo que de la mayoría ya las hemos respondido, el maestro Iván ya las respondió, pero es importante aquí una de las preguntas que hace Diana León Betancourt sobre la modificación del artículo 26 que hace referencia al etiquetado. Si también esta modificación aplicará a los medicamentos huérfanos que se importan con el arte de origen. Sí, en teoría esta modificación tiene alcance, recordemos, para el sector público. En caso de que este producto sea destinado al sector público, el Reglamento de Insumos para la Salud considera que todo el medicamento que vaya destinado al sector público, este artículo tendrá alcance para. Efectivamente, y también considerar que el mismo compendio de insumos para la salud menciona muy claramente cuáles son todos aquellos de medicamentos y material de curación que únicamente puede ser adquirido a través del sector salud. Muchos de estos, mencionarles, son medicamentos huérfanos, entonces, como bien lo dice el maestro, sí deberán considerar la implementación de esta clave, que como ya bien les dijo, puede ser con una etiqueta o con algún otro proceso que pudieran realizar. Finalmente, los medicamentos huérfanos son de bajo volumen y esperemos que así también podamos tener este diferencial para este tipo de productos. Otra de las preguntas, también relacionado con el etiquetado, es de Miguel Félix, donde menciona, en cuanto a la diferenciación, ¿se tiene que hacer modificación de marbete o incluir con alguna etiqueta anexa al empaque? Bueno, esa es una pregunta muy importante. El tema es que para la implementación, esta primera implementación de forma automática, el particular, el establecimiento, podrá hacerlo a través de estas vías que se sugieren, un autoadhesivo, un sticker, o bien a través de un láser donde tengan ustedes grabado esta información. Y esta información, recordemos que como estamos sustentándolo en el numeral 5.28 de la norma, no requieren una autorización sanitaria. Sin embargo, si el particular así lo desea y lo solicita, será expresado en el proyecto de marbete. No habrá un proyecto de marbete independiente para expresar esto. Esto será en el proyecto de marbete que ya cuentan actualmente, bueno, el proyecto que vaya a ser autorizado, solamente que quedará, como mencionamos, entre corchetes, que esa información puede o no puede ser impresa, dependerá del establecimiento o del destino de este producto.
Entonces, la respuesta concisa es sí puede ser autorizada y será autorizada en el marbete general. No habrá un marbete separado para venta a sector público. Muchas gracias. También otra de las preguntas, ya creo que agotamos la mayor de las dudas de esta materia del artículo, es sobre las traducciones. El artículo 153 de esta modificación del reglamento, y donde nos preguntan que si esta modificación al 153 será aplicable también para medicamentos, prórrogas, bueno, registros nuevos, prórrogas y modificaciones, y es la pregunta que nos hace Karina Sánchez. Muchas gracias, Karina, por la pregunta. En este caso, sí. Recordemos que el título del Reglamento de Insumos para la Salud abarca cualquier autorización. Entonces, entendido que una autorización se considera una modificación, una prórroga o un registro nuevo. Ok. Ahorita comentarles otra de las dudas con referencia a este artículo, la hace Nelly González, donde pregunta que el artículo 153 será aplicable para autorizaciones de publicidad. Bueno, en este caso, las autorizaciones de publicidad, recordemos que no están contempladas en este esquema de información técnica y científica para soportar el dossier, por lo cual no seguiría la misma suerte que en materia de medicamentos. Entonces, recordemos que esta modificación del 153 ha sido para poder dar apertura, tanto para que el dictaminador pueda evaluar estos documentos en idioma de origen, en teoría inglés, o en teoría español. Entonces, estamos hablando de este tipo de autorizaciones, interpretándolo como registros. Gracias. También Patricia Lucio pregunta, ¿la aceptación de la documentación en inglés aplica para los dossiers de dispositivos médicos? Sí, también aplica para dispositivos médicos. Entiéndase que el concepto de autorización va sobre el supuesto de registros, es decir, todo lo que se requiera un registro estará sujeto a esta modificación, el 153. Ergo, medicamentos y otros insumos para la salud estarán siendo aceptados en idioma inglés. La pregunta de Miriam, ¿van a aceptar dossier en inglés a pesar de que el artículo 16 del RIS marca que deben estar en español? Sí, esa es una pregunta bastante interesante porque la diferenciación que existe entre el 16 y el 153, el 16 nos habla de establecimientos, es decir, en los lugares donde se fabriquen estos, donde se manufacturen, deberán de estar en idioma español, y entiendas esto en territorio nacional, tiene alcance para territorio nacional. El 153 nos habla de la presentación ante la autoridad para un acto de registro sanitario. Muchas gracias. Otra de las preguntas que nos están realizando con referencia a este artículo es sobre qué información puedo presentar en inglés y cuál debo de presentar traducida al español o al inglés por perito traductor. Bueno, en este caso, recordemos que las traducciones, en caso de que no esté emitido el documento en inglés o en español, tienen que estar presentadas en español. Y esta información, entiéndase que esto prácticamente cualquier parte del módulo puede estar presentado en inglés o español. Muchas gracias. Ahora vamos con YouTube. Con YouTube, que también nos dicen que si los vamos a considerar en las preguntas. Nos mencionan... Nada más no vayas a leer el reclamo de que empezamos tarde y... Sí. Ok, nada más un segundo, porque son preguntas que ya se han respondido. No, déjenme ver. Ok, veamos. En el caso del artículo 177 bis 4, ¿qué tipo de estudios clínicos se espera deban someterse en la prórroga de biocomparables que obtuvieron el registro con los estudios clínicos en el extranjero?
Ok, esta pregunta prácticamente se podrá contestar una vez que hayan sometido el dossier a opinión del Comité de Moléculas Nuevas, donde hará las recomendaciones para esta posterior presentación de estudios clínicos en la prórroga. Entonces, no podríamos decir un estudio puntual porque va a radicar por tipo de producto, pero ya cuando se haga el sometimiento ante el comité, se determinará y recomendará cuáles son los estudios que deben de ser presentados en la primer prórroga. Muchas gracias. También otro, regresando al artículo 153, pregunta Cecilia Utrilla. El artículo 153 dice que los documentos expedidos por autoridades de otros países deberán estar apostillados o legalizados. ¿Esto sigue vigente? Sí, el tema, recordemos que la apostilla de legalización es una formalidad. Entonces, en este sentido, la apostilla y la legalización deberán de ser presentadas. Esto acredita que el funcionario que está emitiendo este documento tenga las facultades para hacerlo. Si la apostilla está en idioma inglés, no tendrá por qué ser traducida. Sin embargo, si existe el caso de que la legalización, porque va más sobre la legalización que sobre la apostilla, no esté en idioma inglés o español, tendrá que ser traducida por perito traductor. Muchas gracias. Aquí también a través de YouTube para que leemos todas las preguntas y también todos sus comentarios y opiniones. Así que Flor Montero nos opina, considerando que solo el 5% de la población en México habla inglés, es inconcebible que asuman que la sociedad se va a sentir cómoda de dejarse medicar sin entender que nos meten al cuerpo. Yo creo que esa es una pregunta una inquietud bastante razonable por parte de la persona que hace este comentario. Sin embargo, recordemos que lo que o el reglamento de insumos para la salud coincide que la información técnica y científica, es decir, esta información que da soporte a una autorización sanitaria va a ser revisada por la agencia sanitaria. Los medicamentos seguirán teniendo todos sus proyectos de marbete, su proyecto de instructivo en idioma español, porque sabemos que el último usuario, que es el que nos ocupa a nosotros, el paciente o el usuario de un dispositivo, tenga esta información en un idioma que sea entendible, es decir, un idioma que todos hablemos en México, que es el español. Entonces, solamente es una cuestión que me permito aclarar, porque el 153 nos habla de la documentación científica y técnica que da soporte a la autorización sanitaria. No se debe de entender que la información de medicamentos estará en idioma inglés. Gracias. Y nos pregunta Mónica Veloz, ¿qué sucederá con las prórrogas que deben ser sometidas antes de febrero del 2022? ¿Ingresarán de acuerdo a los requerimientos hasta antes de esta modificación? Sí, en este caso el 190 bis 7 en su transitorio indica que la autoridad tendrá 180 días para hacer la emisión de los formatos. Hasta que esta emisión no esté en Diario Oficial de la Federación, el particular se sujetará a las disposiciones aplicables. Entiéndase, se sujetará a lo que indica el Reglamento de Insumos para la Salud vigente al día de hoy. Okay. También en cuestión de dispositivos médicos, pregunta Tania Ortega, ¿a partir de qué momento entra en vigor la simplificación de requisitos para dispositivos médicos? Esta reforma también contempla los registros otorgados al amparo de acuerdos de equivalencia para dispositivos médicos. Recordamos que el tema del Reglamento de Insumos para la Salud engloba las autorizaciones, entiéndase, es extensivo para el acuerdo o los acuerdos de equivalencia que tenemos celebrado con las distintas agencias, entiéndase FDA, Health Canada y la agencia japonesa, es decir, que es aplicable esta simplificación para los acuerdos de equivalencia. Gracias. Y en materia de prórrogas y certificaciones de buenas prácticas, nos pregunta Dani, en la prórroga del certificado de buenas prácticas de fabricación que ya no se anexa, ¿es únicamente para fármaco o también para el fabricante del medicamento?
Sí, interesante esta pregunta. El tema que se ha eliminado es el certificado de buenas prácticas de fabricante de fármaco. Esto no debe entenderse que el particular no deba de conservar las buenas prácticas de fabricación, porque eso está por norma por 059 en caso de medicamentos y está también regulado en la Ley General de Salud. Es decir, todos los insumos que se fabriquen tendrán que estar siendo bajo las buenas prácticas. Lo único que se está, en este caso, simplificando es la presentación del documento. Recordemos que el artículo del Reglamento de Insumos para la Salud menciona claramente que la autoridad, en este caso la Secretaría, podrá verificar el cumplimiento verificará el cumplimiento de las buenas prácticas. Entonces, que se exima que simplifique este trámite no significa que no se dé cumplimiento con buenas prácticas de fabricación. Muchas gracias. También pregunta Ana Lago. ¿Qué pasa con los países que ya no emiten certificados de libre venta físicos y por ende no se pueden apostillar? ¿Cuáles serán los requerimientos en esos casos? Bueno, en este caso ya lo tenemos y esto no radica en la modificación del Reglamento de Insumos para la Salud y ya tenemos contemplado esta situación, cuáles son los casos en los cuales no se requiere una apostilla por ser un documento emitido, sea vía electrónica o sea emitido con una firma autógrafa electrónica. Entonces, este mecanismo ya lo tenemos al interior. Entendemos que es imposible la apostilla de estos documentos y seguiremos todo el procedimiento para poder validar que la información que esté vertida en el certificado de libre venta sea la adecuada. Para lo cual necesitaremos verificar a través de las páginas de las agencias que los emiten esta información que sea idéntica a lo que están presentando en la solicitud. Pregunta Jennifer Torres. ¿Se aceptará la constancia de prórroga para el trámite de permisos de importación? ¿Se pretende hacer una comunicación circular a la Secretaría de Economía, específicamente a aduanas, para evitar cualquier inconveniente en las importaciones de producto? Sí, en este caso es importante tener en mente que nosotros como agencia somos un generador de un primer insumo. Entonces, en todo momento vamos a comunicar a las dependencias que requieran este insumo, cuáles son los criterios que se tienen al interior y que se deben de permear al exterior para que sea esta implementación de forma adecuada y que no tengan ningún contratiempo o algún punto que no sea visualizado. Pero en primera instancia sabemos que SAT es uno de ellos, sabemos que son de los cuales tenemos que tener particular énfasis con. Y Ricardo Castillo pregunta, si en una prevención de solicitud de registro sanitario nuevo que se emitió antes de la reforma del RIS, no solicitan la traducción de información del inglés al español, ¿se puede contestar la prevención con referencia al RIS vigente y no ingresar las traducciones solicitadas? Sí, en este caso recordemos que cuando la actualización de cualquier normativa no es en perjuicio del particular, se pueden adaptar a ella, a menos que el documento, el instrumento lo exprese de forma contraria. En este caso, el Reglamento de Insumos para la Salud no contempla ninguna forma restrictiva. Entonces, pueden hacer la contestación de la prevención en este sentido, citando el artículo y citando la modificación que hubo en el Reglamento de Insumos para la Salud. Es importante que deben de contestar la prevención, porque la modificación a la reforma al RIS no da alcance a no dar contestación a las prevenciones. Pues realmente vemos que la mayoría de las preguntas se dirigen más a los etiquetados y menciona Jimena que para el caso del artículo 153 aplica el idioma en inglés. Para la documentación técnica es el módulo 3 del CTC, del CTD. Sí, supongo que la pregunta va en sentido de el formato CTD, que es un formato de presentación de información, un documento común técnico. Sin embargo, debe entenderse que la información técnica y científica contempla módulo, si lo vemos desde un punto de vista CTD, 3, 4 y 5. Y el usuario 01 dice, ¿las leyendas para sector público se pueden incluir en inkjet?
después de que pasen los 180 días. Sí, en este caso, una de las situaciones previstas es este tipo de impresiones, y esto ya estará perfectamente indicado cuando tengamos la modificación. Lo más importante es cuáles son las leyendas, qué es lo que debe incluir y que se puede hacer de implementación automática. Muchas gracias. Pero no sé, maestro Pablo, cómo ve. Solo me gustaría añadir uno de los comentarios que vi en YouTube, es que si va a seguir habiendo este tipo de simplificaciones para otro tipo de temas que haga COFEPRIS. Pues la respuesta es, pues hacia allá vamos. Justo es un esfuerzo que el comisionado federal está haciendo para justo simplificar la carga tramitológica que tiene nuestra agencia reguladora, sin que ello signifique una desregulación o pues como no cumplir con nuestra misión de ver por el bienestar y la salud de las y los mexicanos, ¿no? Entonces sí, den por hecho que este tipo de cambios y modificaciones son parte de la visión de transformación del comisionado federal, de todos los aquí presentes y de cada uno de los elementos de esta agencia reguladora. Pues, dado que ya terminamos con la parte de preguntas y respuestas, ¿algo más que les gustaría añadir a las compañeras que nos acompañaron el día de hoy? No, muchas gracias. Ahora estamos en la implementación de toda esta, estamos en la implementación al interior, y esta interpretación pues es beneficio para todos. ¿Y cómo ha sido el esfuerzo de implementación? Cuéntanos. Bueno, les cuento, es un trabajo bastante arduo. Tenemos que discernir esto entre todo el personal, y cada uno de nosotros debemos entender el mismo concepto para que la aplicación sea correcta y la emisión de estas prórrogas y de todas estas modificaciones se lleve a cabo conforme lo está previsto. Es una labor titánica. Labor titánica. Lorena. Gracias. Realmente nosotros estamos muy apegados, es algo que hemos estado platicando, viendo con el área. Agradecemos este tipo de eventos para poder transmitir y corroborar todas las dudas que también se generan hacia nosotros mismos, y poder tener ese panorama igual entre todos nosotros. Creemos que tanto para medicamentos, dispositivos médicos, tenemos ya esa parte de implementación en puerta, y estamos siempre para servirles. Gaby, ¿algo que te gustaría añadir? Pues no, más que nada que este equipo de CAS ha puesto un esfuerzo para transformar pues la COFEPRIS, y una de las áreas más importantes es la Comisión de Autorización Sanitaria, y que, bueno, como decía Pablo, pues el país requiere que haya un esfuerzo y una transformación de fondo, como lo ha instruido el presidente, y el comisionado Sbarch está en esa línea, y que los regulados cuenten con que esta es una nueva COFEPRIS, y que todos están esforzándose realmente día a día por llegar a este cambio. Gracias, Pablo. Antes de terminar la sesión, comisionada, algo. Bueno, pues prácticamente asegurar a todos los presentes que esta es una nueva COFEPRIS, una visión joven, innovadora, con un líder extraordinario como es el doctor Sbarch, que nos ha mostrado caminos que podemos ir llevando, y todo en beneficio únicamente de la salud pública de México, para que todos aquellos insumos que están llegando a el paciente estén plenamente garantizados en materia de calidad, seguridad y eficacia, y principalmente que sean de manera oportuna. Esto no quiere decir que estemos desregulando, esto lo que quiere decir es que estamos aprovechando nuevas herramientas, nuevos conocimientos, y a un personal que, como ustedes pueden ver, es excelente. El equipo de CAS tiene una capacidad ahora técnica, científica, pero principalmente resolutoria. Muchísimas gracias, mi querido Pablo. Perfecto. Y como queremos mucho a CAS, nos van a acompañar la próxima sesión, y volteo a ver a Gaby porque nos va a ayudar con esto. Vamos a tener una conversación bastante interesante sobre todo el proceso que hay en COFEPRIS para la emisión de los certificados de buenas prácticas.
Sabemos que es un tema que también genera muchas dudas y pues aquí estaremos con ustedes el próximo jueves. Muchas gracias a todas y a todos por participar hoy y nos vemos pronto. Gracias. Gracias.